Bueno, Guillermo Robledo, presidente entonces del Observatorio para la Riqueza Padre Arrupe, y llegamos a este punto que, concentrar la mirada en la riqueza, en la falta de distribución, la riqueza como acumulada como generadora de pobreza, y la política hacia la riqueza y hacia la moneda como el instrumento por excelencia para acabar con la pobreza. Hasta aquí llegamos, ¿no es cierto? Creo que, bueno, los economistas cada día hoy creo que está más claro para más gente, ¿no? Que este es un poco, no digo si esta es la madre del problema, yo ahora voy a hablar como religioso musulmán, y volviendo a la parábola de Jesús y del César, ¿no? Si esta es la madre de los problemas, o sea, el problema concreto monetario, como diría Marx, el tema de la plata y el tema de los bienes y los bienes de producción y demás, y la propiedad de esos bienes y la distribución de esa propiedad y de esos bienes, para nosotros esa todavía no es el núcleo central. Es decir, el núcleo central en esa lucha por la distribución es generar las condiciones espirituales y morales para hacer realmente posible dicha distribución. No es un simple cambio de poderes, digamos, no es que ni la dictadura del proletariado o los pueblos así necesariamente, si tienen la producción en sus manos o si tienen el control de la moneda, de los impuestos y todo eso, realmente es de por sí. Esa moneda te va a vos, o esa capacidad de manejar ese recurso te va a transformar a vos en una buena persona, justa y solidaria y moral y demás. Los peligros y la tentación de que vos caigas en algo parecido, y a veces, digamos, hasta compitiendo con la avaricia y con la voracidad y la avidez de los grandes ricos, digamos, ha sido vista, desgraciadamente, en muchos casos. Y eso le ha costado a los pueblos retrocesos y fracasos. En el caso argentino se dio algo muy particular. Más allá de la política, digamos, de ataque hacia los logros que tenía las políticas anteriores, digamos, de repartir más y de buscar, digamos, algún grado de independencia con respecto a los poderes centrales y demás, que sin duda desató una reacción muy fuerte en el continente y en Argentina. Lo cierto es que el pueblo con su voto, digamos, se autocastigó, si se quiere, o castigó a ese gobierno, y el pueblo, digamos, está bien, uno puede decir que hubo campañas muy fuertes, mediáticas, judiciales, como fuera, digamos, para impulsar eso, que no fue algo natural, fue muy artificial también, fue en gran parte artificial. Pero lo cierto es que les fue suficiente, digamos, no hubo necesidad ni de militares, ni de armas, ni de nada, digamos, con eso bastó. Y eso habla de una falta de conciencia y habla de una falta de simbiosis entre lo que fue la propuesta de aquel gobierno con la gente, digamos, algo fracasó en el medio que se metió esta cuestión, que en definitiva termina siendo contraproducente para los pueblos hasta donde vemos hoy. Es decir, hoy se ha encarecido todo muchísimo, hay situación mucho más difícil para todos. El gobierno puso ilusión, vendió ilusión, digamos, en que iba a haber muchas inversiones, en que los cambios eran necesarios, que la honestidad, digamos así, iba a terminar con todos los abusos y todas esas cuestiones, pero lo cierto es que todos los números dan para atrás, o sea, las cuestiones dan para atrás y el bolsillo de la gente da para atrás y la sensación térmica da para atrás y la sensación real da para atrás y todo se transforma en un traslado de promesas hacia adelante, pero desgraciadamente las metodologías ya fueron vistas. Entonces, ahí hay dos temas que yo quiero abrir. Uno es, ¿qué pasó? Haciendo un poco de análisis, ¿no? Yo creo que no hay que echarle toda la culpa afuera. Y tampoco con esto quiero decir que hay que echar toda la culpa adentro. Pero me parece que hay que ver en su justa medida, habría que ver hasta dónde y dónde. Ese es un tema. Y el otro es cómo no caer después, cuando vuelva la ola, porque de hecho, viste, todo esto rebota y empieza a surgir de nuevo que la gente toma conciencia y busca a alguien que defienda mejor sus derechos. Cuando vuelva, digamos, una política más soberana, más popular, más mirando al pueblo y la necesidad del pueblo,
cómo no volver a pisar los mismos palos que se pisaron antes, ¿no? Los pozos que se cayeron antes. Sobre esto quería hablar un poco, qué pasó y cómo solucionarlo, cómo lo ves. Yo voy a darte un puntapié. El Observatorio de la Riqueza, en un laboratorio chico, digamos, en relación a todo lo que es la sociedad, me interesa el tema de que nuclea una cantidad de perspectivas multidisciplinarias, eso está en Laudato Si, la necesidad de la multidisciplinaridad, o como se dice, se me escapa, multidisciplinario, la visión, digamos, desde distintas perspectivas confluyendo en un objetivo común, y que son necesarias esas múltiples. Ahí hay artistas, hay empresarios, hay jueces, hay diputados, hay digamos trabajadores, sindicalistas, etc. Hay una visión muy abierta y de muchos ángulos, ¿no? Militares. Militares no sabía, bueno, mirá qué bien, muy bueno, muy importante. Bueno, entonces contanos un poco, ahí un poco está la salida que dice Laudato Si también, el hecho de la multiperspectiva. Y yo te voy a agregar algo, ya ahora no hablo más, pero sí después me gustaría hacer un cierre, el tema de que esto hoy está funcionando en el mundo. No estamos hablando de una utopía, de una cosa que no existe. Y hoy el frente multipolar, llamado multipolar, está avanzando y ha ocasionado algunos retrocesos o derrotas a la visión imperial muy importantes. Muy importante. Quizás acá no se pueda medir porque falta información, pero el hecho de haber vencido nada menos que en el terreno militar a la OTAN y a Estados Unidos y a Inglaterra y a Europa en Siria, en Irak, es de una trascendencia que la gente, yo creo que todavía no se tiene dimensión de la derrota en Irán, porque allí está pleno el sistema multipolar, digamos, le ha puesto una línea roja, digamos, hasta acá, y de acá más no, y han vencido. Y eso realmente es impresionante, los efectos que va a tener. Ahora creo que hay que achicar esas distancias con lo que está pasando, por qué está pasando, y lo que significa para los pueblos, y cómo se puede retroalimentar, digamos, esas experiencias, ¿no? Bueno, mira, o sea, muchas cosas. Me pedís una opinión sobre las limitaciones del fenómeno en la Argentina. Yo te lo extendería en primer lugar, que es la región. Sí. O sea, porque en Brasil ha pasado lo mismo. Brasil, Paraguay, Honduras. Honduras venía de antes, pero ahora, digamos, hay que evaluarlo en conjunto, ¿no? Obviamente respetando las diferencias en Ecuador cada lugar. Es una excepción, ¿ves? Ecuador es una excepción. Bolivia puede ser. Hay aspectos, Bolivia también, pero justamente ahí profundizaron en términos de organización política y de comunicación y de políticas de Estado, y por eso no pudieron revertir como hicieron acá. Sí, pero yo te diría, por ejemplo, ¿no? Rapidito, en Venezuela también profundizaron, y la situación de Venezuela con la de Bolivia no es la misma, o con Ecuador, pero bueno. Por eso, no puedes hacer una fórmula general, pero claramente hay una ofensiva imperial sobre la región integral, donde vos podés decir, Bolivia, ¿qué hizo? Y agarró la renta petrolera y gasífera de entrada, dijo, a partir de ahora el 70% es mío, el 30% la privada, la empresa privada que no le interesa, váyase, listo. Eso no lo hizo nunca la Argentina. Entonces ahí tuviste un factor de desestabilización. Sobre el rol de la economía, del rol del Estado en la economía, la Argentina no avanzó en el sistema financiero, o sea, se nos fugaron 180.000 millones de dólares en la década, o sea, si eso hubiese estado en la Reserva del Banco Central... La ley vigente de la dictadura. La ley vigente de la dictadura sigue estando. Entonces, esos son los dos límites económicos. Después lo comunicacional, donde se confió en un proyecto de ley comunicacional que estoy diciendo cosas para aprender para adelante. O sea, o se los expropiás, reformarlos es una fantasía. O sea, la ley de expropiación, la ley de medios que desarrolló el peronismo kirchnerista tenía un pequeño déficit, no financiaba los medios alternativos. O sea, y mirá que yo te lo digo por haber participado y haber planteadole en la propuesta de que había que poner en cada mensajito de esto que hoy son millones, 0,2 centavos destinados a financiar los medios no monopólicos. No lo pusieron. Entonces era muy lindo, te daban la radio, qué sé yo, pero después un medio necesita cómo financiarse, cómo existir. Entonces esos déficits
no pueden volver a producirse. O sea, si vos no le das, como tener un coche muy lindo, pero sin tanque de nafta. Eso es la ley de medios del kirchnerismo. Porque no tenía nafta, no tenía plata garantizada. Más allá de después la pelea con Clarín, es otra historia. Pero vos podrías haber financiado tus medios desde una ley específica. Se dejó todo en muy poquitas manos, ¿no? Que además después... Entonces, esos fueron los 3 grandes errores. El rol del Estado. Ahora, es un tema central que tiene que discutir Latinoamérica. O sea, cuando vuelvan los pueblos, tienen que volver con una potencia de los estados completamente distinta a lo que fue la experiencia de esta década, ¿no? Planificación, otro concepto central. O sea, los estados no tuvieron un plan central de industrialización, sustitución de importaciones, planificación de cambio de matriz energética, fijación de precios a los sectores monopólicos. No lo hicieron. Y pagaste las consecuencias en términos inflacionarios. Y caída salarial, y entonces la gente votó como votó. Es otro factor. O sea, por no haber domesticado la inflación, que era ponerle el cascabel al gato al poder monopólico, que es la causa de la inflación, son los poderes monopólicos, básicamente el financiero, energético y alimenticio, es por lo cual una gran parte de la población se confundió. No solamente fueron los medios, fue el bolsillo. La gente perdió poder adquisitivo los últimos 3 años en la Argentina porque el Estado argentino no pudo domesticar, no pudo frenarlos al poder monopólico. Y eso después se expresó en el voto. Ahora, después hay una cuestión, digamos, estos son lineamientos para cuando se vuelva, que se vuelve inevitablemente. Vos ya tenés síntomas. Lula tiene 50% de intención de voto para el año que viene, 2018. Vos viste la persecución que le hacen acá a Cristina, le fabrican lo que no saben qué hacer ya para que no sea candidata. El resultado de Correa, o sea, el imperio ha tenido un poder de hacer retroceder, pero no tiene un poder político no es sustentable, como sustentable, ni económica, ni... Entonces hacen la de ellos, ¿no? Sacá guita, de reendeudado en la Argentina. Vos sabés que en cada endeudamiento hay una comisión en negro que cobra el ministro de Economía y qué sé yo, en los paraísos fiscales. Esto es así de escandaloso, lo saben todos, entonces les importa 3 velines lo que viene después. Bueno, esa es otra historia. Entonces hay que volver con otro rol de Estado, otro rol de integración, otro rol financiero. O sea, no tiene sentido que no haya una moneda de intercambio. ¿Por qué yo le tengo que, entre los países de Latinoamérica? ¿Por qué me tengo que ir a hacer turismo a Brasil y pagar en dólares? ¿Por qué no tengo una moneda que me provoca déficit de balance de pago? ¿Por qué le tengo que comprar las autopartes a Brasil en dólares? ¿Por qué no se lo puedo comprar en una... ¿Por qué le puedo comprar en una moneda acordada entre partes el gas a Evo? ¿Por qué yo lo tengo que pagar en dólares? Esas son las discusiones que no avanzó esa dirigencia que estuvo durante 10 años progresista, avanzó en un montón de cosas. En ese déficit, el no haber avanzado en eso, la dejó libre, la dejó debilitada frente a las políticas imperiales de fuga de capitales. Esa es una. Y la otra que le faltó es una doctrina de defensa regional. O sea, América Latina no tiene una doctrina militar de defensa. No lo tiene. Hablábamos fuera de cámara de desgraciadamente el abismo que se creó, ¿no?, entre lo militar y la militancia popular. Sí, hay un más abismo allá que es histórico. De los abusos militares, pero reducir a los militares al abuso es un error. Pero hay otro error, que ese no lo hablamos, no nos dio tiempo, pero lo íbamos a hablar después. Por un lado está ese abismo entre las fuerzas militares y por su rol represivo y demás histórico. Pero el imperio ha sido muy inteligente. No utiliza ya tanto los ejércitos, utiliza las policías. Bueno, los factores, el prestigio que tuvieron. Claro, pero los factores de desestabilización política, de control territorial, político, de acciones paramilitares, hoy son las policías federales de cada país. ¿Quién le empieza el juicio a Lula? La Policía Federal de Brasil, por una discusión de si el departamento en que está tiene 2 pisos, medio piso, o sea, una cosa, más allá de lo de Dilma. La Policía Federal es una orden imperial que le empieza una causa penal por una cuestión inmobiliaria del departamento, un departamento que nunca llegó a habitar. O sea, es una cosa impresentable. Entonces, ese tema de las policías federales tiene que formar parte de la estrategia militar. No es solamente los ejércitos y la Fuerza Armada. Porque ellos el control político, la desestabilización, los atentados, las acciones, la hacen a través de las policías.
Bueno, se nos fue el tiempo, Guillermo. Queda pendiente para algún otro encuentro y hacer un seguimiento de estos temas. Vamos a estar en contacto. Y el otro tema, yo quería hacer un cierre con lo siguiente, y es que cuando uno ve, el otro día te fui a escuchar allá en la Alameda, y decían, hablabas, vos y otros, de Hessel, de la influencia de Hessel sobre Keynes, ¿no? Y la influencia de los jesuitas sobre Hessel. Yo recordaba cuando escuchaba que Fidel Castro también venía de un entorno jesuita, y lo que dijiste de Padre Arrupe y Francisco hoy, y lo que yo te hablé de lo que fenómeno Siria e Irak, y ahí está latente en todo esto, frente a la posibilidad de enfrentar al imperio, el viejo tema de los profetas enfrentando a los imperios, ¿no? Faraón, Nimrod, César, etc. Abu Sufyan en la historia del Islam. Los Omeya, de donde se inspiran los de Al-Qaeda y los del ISIS, ¿no? Por supuesto con ayuda de las potencias. Siempre esa combinación estuvo desde el principio del Islam contra el profeta. Entonces la cuestión es que hay un rol de vuelta, volviendo al Der Cámara donde largamos al principio, ¿no? De la esperanza que hay en las religiones. Lo dice Hans Kung también, no va a haber paz hasta que las religiones no adopten un rol más activo en su faz constructiva y pacífica real, y de enfrentar. Algo también habló Velasco, yo vi en el encuentro que hubo, donde él mandó esa carta donde habla de la misericordia activa, ¿no? Es decir, la parábola del buen samaritano, que digamos, bueno, lo apalean, lo recoge, digamos, lo recogen, lo cura, que lo cura obviamente está por encima de todos aquellos que pasaron y se hicieron distraídos, pero si lo vuelven a paliar y lo vuelven a paliar, que digamos, ¿dónde está la virtud? ¿En recogerlo siempre y curarlo o en evitar que lo apaleen? Entonces la misericordia activa es evitar que lo apaleen. Y ese es, en síntesis, voy a decir esto como conclusión, una cosa que está en Laudato Si. Yo a veces escucho que cuando analizan Laudato Si van mucho a los temas económicos, los temas ambientales, los temas de la pobreza, los temas, y que me parece muy bien, es parte de Laudato Si. Pero esto es una autocrítica de la religiosa que tenemos que ser más activos, porque en Laudato Si hay una parte religiosa y una parte teológica que no hay que descartar porque es el todo. En términos cristianos e islámicos sería así: procurar el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura, o procurar el reino de la justicia, que es lo mismo en este caso, que es lo que estamos hablando, y lo demás se dará por añadidura. Entre lo demás que se dará por añadidura son las riquezas, porque el dueño de las riquezas no son los que producen el papel dólar, aparentemente lo son, pero las riquezas es lo que vos comemos. El papel, ¿cuánto papel vas a comer? El papel no te cura, es una convención, y es una convención de opresión. Y los pueblos realmente tienen que liberarse y se van a tener que liberar de este papel, porque si no van a estar agarrados. Pero detrás del papel hay cañones, porque la gente no es tonta. Si sería tan fácil, yo te hago una moneda con vos, qué sé yo, pero después cuando tenemos que ir a comprar esto o aquello, o en definitiva, si nuestra moneda empieza a circular nueva, el patacón, para ponerle un nombre. Hay un chiste de Quino espectacular en eso. A ver cómo es. Va un bebé caminando así, gateando, y encuentra $1. Entonces lo agarra así y dice, ¿esto es caca? Y automáticamente aparecen toda la OTAN con los bebés, y el bebé se queda así mirando, están todos los bebés, porque el bebé dijo que eso era caca. Así que bueno, la cuestión es que detrás están los cañones, y frente a los cañones está un hombre que tiene que tener una convicción, y es que la muerte para la liberación es vida. Y cuando entiende eso, entonces, ¿qué más queda? No queda más nada, y ahí viene la verdadera liberación. Una liberación que además está conectada con una verdadera liberación de orden espiritual, y que es indefectible, porque este mundo en sí mismo no tiene explicación. No tiene explicación. El día de mañana hacemos justicia, y que todos los 5.000 años de historia, 6.000 años, ¿qué hacemos? Y en definitiva, ¿cuál es la justicia? Vivir como las hormigas y las abejas. Entonces hubiéramos sido abejas hace 2 millones de años que estamos distribuyendo todo bien. Es una dimensión espiritual. Es una dimensión espiritual, indudablemente. Es lo que dice Leonardo Boff. Leonardo Boff dice, el siglo XXI es el siglo del capital espiritual, que es infinito, en reemplazo del capital dinerario. Claro. Y lo que va a ser justicia con lo que vos dijiste, y ahora sí cerramos. Tomado los últimos 100 años,
la producción creció 12 millones de veces. La población creció 5 veces. 9 en el mundo, si querés. Bueno, 9 en el mundo. No hay lugar para la pobreza, Dios creó para todos. Lo que hay es el dominio del César, digamos, que se lleva todo. Y al César lo enfrenta Dios, lo enfrenta a sus representantes y lo enfrenta a la gente que se une a ellos, porque no hay manera de vencerlo para mí sin ellos, digamos. Y la prueba de esto, que no es una utopía y no es un cuento de hadas, es la victoria del Frente Multipolar, digamos, en el terreno, que básicamente la carne de cañón la están poniendo los creyentes ahí. Es un capítulo que la gente no sabe. Los aviones rusos tiran de arriba, está muy bien, y son muy importantes, no lo desdeñamos. Pero sabemos que la lucha real es en el terreno, en la tierra. Ahí se da la lucha real, y ahí hay que poner lo que hay que poner. Y hay muchos mártires para esta victoria. Y esto le está enloqueciendo a los Trump y demás. Entonces, y ahí vienen las falsas banderas, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, Dios es grande. Esas son estadísticas feas para buscar, pero hay muchos mártires cristianos también en eso. Seguro, por supuesto, porque hay una verdadera unidad. Ahí donde todo este cuentito de la supuesta enfrentamiento entre judíos, musulmanes y cristianos, entre árabes y no árabes, todas esas cuestiones que ellos, todas esas divisiones que fomentan para que la gente se confunda y se encubra lo que verdaderamente está pasando, que es la unión de los pueblos por un lado y aquellos que quieren dominarlos y explotarlos. Bueno, gracias, llegamos al final del programa, que vaya muy bien y si Dios quiere nos reencontraremos. Gracias a vos, Abdul. Saludos por siempre allá. con ustedes. Chao, hasta luego.